Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre Santo, de enseñar tu palabra, de proclamar tu palabra. Señor, te damos gracias por este día, por este nuevo mes que ha comenzado, Padre amado, un mes de bendición, un mes de gozo, un mes de paz, Señor, para todo aquel que cree en Cristo, Señor, que sabe que Cristo es el Rey de nuestra vida, nuestra luz, la luz que alumbra al mundo, el Logos proclamado, Señor, el Creador de todas las cosas, Padre. Pedimos que en esta noche tú nos abras, nos hablas, nos hables a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento sea sobre todo aquel que recibe, escucha y oye esta palabra y se apodera de ella, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico de Cristo Rey International Ministries aquí en Poinciana, en el condado de Osceola County, en Kissimmee, el estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos de América. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de los que ya se están conectando y a los que habrán de conectarse. Hoy vamos a hacer una especie de introducción a una serie que vamos a comenzar el próximo jueves. Hoy vamos a hablar de caminando en la plenitud de Cristo. Y es un estudio, este estudio, como dije, es una introducción a una serie pequeña de estudios que vamos a comenzar de Segunda de Crónicas, capítulo 3, la cual hemos titulado El Templo y el Corazón. Allí vamos a hablar de las medidas, de los materiales y los colores que Dios le dio a Salomón para que construyeran el primer templo y cómo estos apuntan a Cristo. Un estudio muy interesante que va a ser de edificación para todos aquellos que lo reciban. Ayer entramos en el mes de octubre, el 10º mes de cada año, y es lamentable que este mes esté asociado con celebraciones que exaltan la oscuridad, celebraciones que exaltan las tinieblas, que tienen que ver con la brujería, el ocultismo y con cosas paganas. Hay personas que llega este mes y usted lo ve que están como agitados. En cualquier esquina ven un demonio y rompen a reprender. Y se pasan el mes así, hablando indirectamente e inconscientemente, exaltando más la obra de las tinieblas que la obra de Cristo. Hablan más de las cosas malas que se hacen en este mes que lo que hablan de Cristo. Y le tienen como un pánico, como un temor, están nerviosos y están deseosos que termine el 31 de octubre para entrar en Thanksgiving. Y yo no soy de los que creo que Dios haya creado los días de los 365 días del año y que le haya dado la capacidad al hombre de dividirlas en meses y que este mes en específico haya sido apartado para tales cosas. Yo creo que todo creyente en Cristo debe recibir los 12 meses del año como meses de bendición, días de bendición, donde siempre en cada uno de ellos hay una razón por la cual exaltar y proclamar el nombre de Cristo. Porque de eso que se trata la vida del creyente. No es para que vivamos 11 meses y uno de ellos estemos allí. Reprendo el diablo. Cuando el diablo ya fue pisoteado en la cruz. La pastora le subió el azúcar y ahí está la alarma de su celular. Ese es el ruido que ustedes escuchan. Gloria a Dios. Pero para la gloria de Dios, que a nosotros, los creyentes en Cristo, nos ha sido dada la revelación de Dios. Dios nos ha dado la revelación de Él mismo por medio de su palabra, la Biblia, la cual nos revela que en virtud de ese número 10, Dios establece
su orden y su plenitud por encima de toda obra de las tinieblas. Y es por eso que en esta noche declaramos que para todo creyente en Cristo, este mes de octubre del 2025, de hoy en adelante, no estará más dedicado al miedo. Los creyentes no van a estar pensando en lo malo del mes de octubre, sino en lo bueno, que es un mes más de bendición que Dios nos ha permitido vivir. El que quiera decorar, el que quiera celebrar aquellas cosas que se celebran, que no me da la gana de mencionar el dichoso celebración. Que todo creyente no va a pensar en eso ni le va a dar ninguna importancia, sino a nuestra victoria en Cristo. Y esta declaración está fundamentada en la autoridad que hemos recibido en virtud de Cristo mismo. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: y he aquí os doy potestad, o sea, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De manera que porque usted vea un esqueleto como de 40 pies, que hoy en día decoran, el año pasado cuando yo estuve en Michigan para esta época, yo pasaba por las casas y aquello parecía un cementerio a nivel de Hollywood, con figuras de zombies y esqueletos enormes y qué sé yo, cuestiones. Y a mí lo que me daba era gracia. Yo decía, la verdad que la gente es ignorante. La gente es bien ignorante. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esa es la clave de nuestra bendición. La obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a sus mandamientos. En especial a los primeros 3 que ya mismo vamos a mencionar, que vamos a leer. Allí está la vida abundante a la cual Jesús se refirió cuando él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que activa desde el cielo aquí a la tierra esa bendición, esa vida abundante que Jesucristo vino para darnos, es la obediencia. La obediencia. Cuando un hijo obedece a un padre, ¿qué recibe? Abrazo, ñoñería. Tiene a los padres, olvídate que hace con los padres lo que le dé la gana. Pero que se ponga con potrón con sus padres. Que se ponga desobediente. Para que vea lo que pasa. Los niños le encantan que los engrían, como dicen en Puerto Rico, que los amapuchen. Que si te piden un bombón, tú se lo das. Pero cuando se ponen majaderos y se ponen desobedientes, y los padres los castigan, o los ponen como decía la hija mía, te vas en time out. Como si fuera un juego de béisbol o de baloncesto. La obediencia. La obediencia es lo que nos abre la puerta de la bendición. Y esa vida abundante a la que Cristo vino a impartirnos demanda que alcancemos lo que el apóstol Pablo identifica, la plenitud de Cristo. Por eso hoy vamos a hablar de caminando en la plenitud de Cristo. Así que vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Donde él dice, y él mismo, ¿quién? Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con una razón, con un fin. Y ese fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no es solamente que usted llegue a alcanzar a ser un pastor o un evangelista o un apóstol o un profeta o un maestro.
La obra del ministerio implica cumplir con el mandamiento de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicarte el evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y ese mundo fácilmente puede ser tu área de trabajo, puede ser tu vecindario, puede ser tu ciudad, puede ser el trabajo misionero. Puede ser que en cada esquina que tú te pares y te encuentres con una persona con una trompa así de larga, porque a lo mejor está sufriendo sufrió una pérdida o tiene una preocupación o algo, y anda como decía un pastor que yo tuve con la unción de Popeye, que usted pueda decirle, Dios te bendiga, o que usted pueda, con todo el respeto, ¿tiene algún problema? La pastora es experta en eso. Y le dejan la ministra hasta los gatos, o hasta los perros de la esquina. Tiene una gracia, tiene un don, que a veces yo estoy haciendo una fila y cuando vengo a verle ella está ya hablando con alguien y allí le dejé una palabra, qué sé yo qué. Esa es la obra del ministerio. Entonces Dios estableció que hubieran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros para perfeccionarnos, para llevarnos a una madurez espiritual, para poder cumplir con la obra del ministerio. Para la edificación, dice aquí, del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué es la edificación? ¿Sabe cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no son esas 4 paredes. Hay gente que dice, yo no voy para allí porque esa gente donde se reúnen, donde antes era la discoteca de Don Pepe, que se fue a la quiebre y ahora se convirtió en una iglesia. Mire, dale gloria a Dios que fue o en ese colmado o en esa licorería o qué sé yo qué, y ahí hay una iglesia, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen para adorar, para alabar, para recibir palabras, para dejar que el Espíritu Santo se manifieste en ese lugar. Esa es la iglesia de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esos apóstoles, esos profetas, esos evangelistas, esos pastores y maestros están allí para perfeccionarnos, para llevarnos a una madurez hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No, que yo creo esto, no, que yo creo aquello, no, que todos van a creer lo mismo, lo que dice la palabra de Dios, lo que está revelado en la palabra. Porque no se basa en opiniones de hombres, se basa en la revelación de la palabra, y para eso Dios constituyó estos ministerios. Estos 5 ministerios, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que entendamos que es un varón perfecto y como ese varón perfecto nosotros lleguemos a alcanzar ser un varón perfecto como Cristo, para que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo está hablando de la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él establece que cada creyente tiene un lugar y que cada don espiritual contribuye a la edificación de ese cuerpo. Y esa es la iglesia. Los ministerios mencionados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son medios. ¿Medios para qué? Herramientas que Dios usa para formar y llevar a la madurez a su pueblo. No son posiciones de liderazgo para que usted se sienta como la última Coca-Cola del desierto. Por eso Jesucristo dijo, aprended de mí, sed manso y humilde de corazón. Porque el objetivo no es hacer iglesia. No es reunirnos para entretenernos, para cantar coritos, para dar congresos, para dar actividades sociales. No es un club social más. El objetivo es formar personas maduras en Cristo. De modo que la gran pregunta es ¿qué es la plenitud de Cristo? Estamos hablando de plenitud de Cristo, pastor, pero explíqueme, ¿qué es eso de plenitud de Cristo?
La expresión plenitud de Cristo en simples palabras es madurez espiritual. Es la madurez espiritual máxima a la que todo creyente y toda la iglesia como cuerpo debemos aspirar. Hay muchos que aspiran, yo quiero ser pastor algún día. Yo quiero pararme allí y predicar como predica el pastor. Ese hombre tiene una unción. Y le llaman unción muchas veces a la habilidad que tiene de presentar un argumento y desarrollarlo sin tener que estar leyendo una tableta como hago yo. Para ellos eso es unción. Para ellos eso fluye en el Espíritu. Y no saben que ese fluir comienza cuando tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana porque ya no podemos dormir nada más porque el Espíritu nos despierta y nos inquieta y nos pone un tema en la cabeza. Empieza a ministrarnos y a hablarnos. Y entendemos que eso es lo que Dios quiere que le digamos al pueblo. Y tenemos que comenzar a estudiar y a tomar nota y a buscar aquí y a buscar allá y ponernos todo. La unción comienza allí. No es por lo lindo que predica y por lo fácil que fluye. Eso es habilidad. No confunda, ¿cómo es? La qué sé yo qué con la magnesia. La vinga con la mandinga. ¿A qué? La vinga con la mandinga. La vinga con la mandinga, dice la pastora. Madurez espiritual. No se trata de llegar a ser pequeños dioses, como algunos parecen creerse o desean, sino de que Cristo nos llene completamente, o sea, nos llene nuestra vida, nos capacite para cumplir con la gran comisión que Cristo le entregó a sus discípulos cuando ascendió a los cielos. Y esa comisión es para nosotros también. Ellos fueron los primeros en recibirla, pero está plasmada en las Escrituras. Y las promesas no solamente son para nosotros, también los mandamientos y esa gran comisión es para nosotros. Pero la gente se cree que ellos con ir a la iglesia de vez en cuando y de cuando en vez, como hacen algunos, otros van constantemente, gloria a Dios por ello. Se creen que con cantar 2 o 3 coritos, dar su ofrendita, escuchar la palabra e irse para su casa, ya cumplieron con Dios, ya calmaron la vena, ya todo está bien. Tiene que haber madurez espiritual, tenemos que alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces podemos definir esa plenitud en Cristo en 3 dimensiones. Número 1, plenitud como semejanza. Y eso es cuando nosotros alcanzamos ser cada vez más semejantes a Cristo en carácter, en amor, en humildad, en obediencia y en santidad. Sobre todas las cosas en santidad, porque la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso implica que nos apartemos de todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida para dedicarnos toda la vida a Dios. Y no permitamos que nada nos desenfoque, que nada nos desvíe, que nada desvíe nuestra atención de todo aquello que tiene que ver con lo que es servirle al Dios verdadero. Tenemos que tener un carácter como el de Cristo. Tenemos que amar como Cristo amó. Tenemos que vivir conforme a la misma humildad que Cristo vivió. Tenemos que ser obedientes como Cristo fue obediente. Y tenemos que vivir una vida de santidad como Cristo vivió en santidad. Así que como cuando un hijo se parece cada vez más a sus padres al crecer, nosotros debemos parecernos más a Jesús en nuestra manera de vivir. Lo segundo es plenitud como madurez, la segunda dimensión. Pablo contrasta a un niño espiritual con un varón perfecto, o sea, un varón maduro.
Porque un niño en la fe se deja llevar por emociones. ¿Cómo madurez? Uh-huh. Una persona, un niño en la fe, una persona que no ha alcanzado la madurez espiritual, que es un niño espiritualmente, se deja llevar por las emociones. Yo voy a la iglesia hoy, ¿por qué? Porque no lo siento. Esta ha sido una semana difícil para mí, por muchas razones. Y esta mañana nos levantamos temprano para llevar a la pastora a hacerse unos análisis con el cardiólogo, para verificar que su motor está ahí, perfecto. Y usted sabe cómo las mujeres se ponen cuando piensan que tienen que meterse en esa máquina, que gloria a Dios no tuvo que meterse en esa máquina, parece un sarcófago. Yo me quedé dormido en una de ellas, una vez. Y estamos pasando por unas situaciones aquí en la casa que no son del otro mundo, pero que causan estrés. Y yo le dije a la pastora por la tarde, después que llegamos de acá el aguacero, que cayó allá en Kissimmee, pero aquí en Poinciana no cayó nada, como siempre. Hasta la lluvia le huye el tapón. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no sé si, como que me siento tan estrésico que no creo que vaya a dar el estudio bíblico hoy. Y yo oí aquella voz clarita del Espíritu que me dijo, ¿y de cuándo acá tú dependes de las emociones? Y yo dije, gloria a Dios. Y salí del cuarto y le dije, ¿sabes qué? Voy a ponerle en anuncio porque yo no dependo de emociones. Un niño en la fe se deja llevar por emociones, se deja llevar por moda. Aunque parezca un ridículo con la ropa que se ponga en base a su edad, se la pone porque depende, su seguridad emocional está de cómo él cree que se proyecta bien. Te deja llevar de falsas doctrinas. Cualquiera le vende China por botella. Porque como no estudian la palabra, están más pendientes a Facebook y a YouTube y todas esas cosas. Se han pasado toda la semana pendientes a ver qué dice la gente del conejo malo porque no lo quieren aquí celebrando el Super Bowl en 2026. Se dejan llevar de costumbres, de tradiciones, de lo cultural. Entonces, cuando viene el mes de octubre, se hacen partícipes de las cosas que se celebran en este mes de octubre, porque eso no es nada malo. Eso es una tradición inofensiva. En las iglesias americanas no. Pero un adulto en la fe tiene firmeza, tiene discernimiento de espíritu y sobre todo tiene amor, el amor de Cristo, el amor de Dios fluye a través de él. Entonces la plenitud de Cristo es llegar a desarrollar esa madurez. Lo tercero es plenitud como unidad. Como unidad. No comunidad, como unidad. Porque no es un asunto individual, sino colectivo. La iglesia entera tiene que estar unida en la fe y en el conocimiento de Cristo. O sea, tiene que reflejar la plenitud de Cristo como iglesia. Es un problema cuando usted va a una iglesia y está prácticamente dividida. Unos creen en lo que predica el copastor, otros lo que creen es lo que predica el presidente de los jóvenes, o el pastor de jóvenes. Y el conocimiento de Cristo. Tiene que estar unida. Por eso es un problema cuando hay iglesias donde hay un montón de pastores y cada cual tiene su propia teología. El pastor Dios puso allí un pastor principal. Los demás deben ser ministros. Algunos ordenados como pastores. Pero tiene que haber una sola visión, una sola cabeza,
teología, que es la que Dios, la revelación que Dios le ha dado a ese pastor a través de la palabra para esa comunidad de creyentes. No pueden haber muchas opiniones, no pueden haber diversas teologías. Tiene que haber ¿qué? Unidad en la fe y en el conocimiento de Cristo. Y así se refleja la plenitud de Cristo. Imagínense un cuerpo sano, cada parte en su lugar, funcionando bien. Así es como la iglesia de Cristo debe reflejar la vida de Cristo cuando está unida. ¿Usted no lo cree? ¿Qué pasa cuando usted le da una infección en un riñón? O de momento se levanta, como me pasó una vez a mí cuando tenía como 16 años, me levanté y aquello fue como si me hubieran clavado un puñal aquí. Yo caí tendido al piso. Y lo único que me salió fue como en voz alta, apenas un quejido, y mi papá se levantó y me encontró en el piso y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo agachado así. Y por la experiencia como padre, él le dijo, este parece que va a parir una piedra. Y así mismo fue. Ese dolor en ese riñón, esa parte de mi cuerpo, al enfermarse, me afectó el resto del cuerpo. No me podía levantar, no tenía ánimo de hacer nada, no podía ni pensar. Ni me acordé de la flaca. Lo único que quería era que me sacaran aquello de allí. Tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Y la próxima pregunta es ¿cómo nosotros llegamos a esa plenitud? Pablo nos enseña el camino. Dice que por medio de los dones ministeriales, los cuales nos son dados para equipar a los creyentes. Pastor, dones ministeriales, sí, los que mencioné. El pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista y el profeta. Cuando son genuinos. Porque usted sabe que de la misma manera que usted va al mall, a uno de estos flea market, y usted ve una cartera Benetton por 5 pesos. ¿Cuál es de esas bien caras que a ti te gustan? De marca. Si tú me regalas una Louis Vuitton, yo la cojo. No, pero de las otras, esa es la más cara, veo. Una Louis Vuitton de eso. Por 5 pesos, imagínense. ¿Será eso genuino? Vale 1,000 y pico de pesos. Y así mismo sucede con algunos de estos individuos que supuestamente están ejerciendo estos dones ministeriales, que dicen que son, pero no son. Y de eso hablamos ya anteriormente. Pablo nos enseña el camino por medio de la obra del ministerio, en donde todos los creyentes son partícipes, no solamente los líderes. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted ahora esté sentado escuchando todo el tiempo en un banco o en una silla. Yo tenía un pastor, pasó a morar con el Señor hace muchos años, que decía, el que no trabaja no come. Y en así lo dice la palabra. El que no trabaja en la obra de Dios no come. Y eso lo dijo Pablo. No disfruta de las bendiciones, no disfruta de la plenitud de Cristo. Todos somos partícipes por medio de la obra del ministerio. Número 3, por medio de la edificación mutua, en donde todos nos fortalecemos los unos a los otros. El problema es que muchos van no para fortalecer los unos a los otros, sino por chavarle la vida a otros. Y son murmuradores, criticones, no hacen ni dejan hacer, causan divisiones en la iglesia, y muchas personas han dejado de ir a las iglesias porque ya no soportaban más. Salieron heridos de allí. Están viviendo un periodo donde está interrumpida la plenitud de Cristo, el desarrollo, el alcanzar, llegar a esa plenitud de Cristo. Pero es necesaria la edificación mutua, en donde todos nos fortalezcamos los unos a los otros. Porque una iglesia llena de gente madura
No quiere decir que todos vamos a ser perfectos y que todos vamos a estar todo el tiempo, oh, santo, gloria a Dios, aleluya. Van a haber momentos de tribulación, de tristeza. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y un cristiano maduro hoy llega a la iglesia que dispuesto a acabar con todos los profetas de Baal, como sucedió con Elías. Pero otro día puede llegar, como le sucedió a Elías, a punto de esconderse en una cueva. Un hombre tan poderoso como ese y pasó por un tiempo de aflicción, un tiempo de que cayó en un estrés. Entonces un cristiano con discernimiento le pasa por el lado, le ve la cara y el Espíritu le ministra y tú ahora ven acá, papá. Vamos a orar, que el Espíritu me ha demostrado que algo te pasa, yo no sé lo que es ni tengo que enterarme. Y tú lo abrazas, le pones las manos, oras por él, cae la unción del Espíritu Santo y aquella persona entra a la iglesia y se goza el sermón y recibe liberación. Y eso gracias a la edificación mutua. Y número 4, por medio de la unidad en la fe y el conocimiento de Cristo, porque sin unidad y sin un conocimiento profundo de Jesús, amado, es imposible alcanzar madurez espiritual. De modo que para cada creyente la plenitud de Cristo significa que Cristo no es un accesorio en nuestra vida, sino el centro que llena todo. El crecer hasta que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones reflejen cada más a Jesús. Esto no es una simple ideología o una ilusión, es una realidad. Y el que se lo está diciendo no es perfecto. El primero que se tiene que aplicar esto soy yo. Gracias por no decir amén. ¿No sabe? Tenemos que ser transparentes delante de Cristo. Ahora, para la iglesia no es más que tener actividades o programas, sino reflejar en comunidad el amor, la santidad y el poder de Cristo al mundo. El mundo está deseoso de ver lo que nosotros estamos predicando. Pero muchos asoman la nariz y ven lo que, ni para allá voy a mirar. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces podemos concluir que la plenitud en Cristo es la madurez completa de la vida cristiana, individual y colectiva, en la cual Cristo llena, gobierna y transforma todo nuestro ser y nuestra comunidad hasta parecernos a Él en carácter, en unidad y en misión. Entonces, para caminar en la plenitud de Cristo tenemos que ¿qué? Tenemos que, número 1, abrazar la plenitud, o sea, la totalidad de la voluntad de Dios. Y eso implica obediencia. No podemos cumplir con la voluntad de Dios si no somos obedientes. Y allí vamos entonces a Éxodo capítulo 20, donde los versículos del 1 al 17 están los 10 mandamientos. Pero yo solamente voy a hablar de los primeros 3, en los versículos del 1 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es que existan dioses, porque no hay otro Dios, solamente el único Dios que existe es el Dios Todopoderoso. Los demás son dioses imaginarios creados por el hombre. Los demás dioses son aquellas cosas a las cuales nosotros le damos más importancia en la vida. El trabajo se puede convertir en un Dios. Un carro último modelo, que no es tuyo, que es del banco porque se lo debes completo, se puede convertir en un Dios.
Un cónyuge se puede convertir en un Dios. Nuestros hijos se pueden convertir en un Dios. Es tu prioridad. Lo que a nosotros le damos la prioridad es el número uno en nuestra vida. Esos son dioses ajenos. Por eso él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no solamente son imágenes físicas, a veces son imágenes mentales, las llevamos en la mente, en nuestro corazón. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Sabes lo que es honrar una imagen? Participar de aquellas cosas a las cuales deshonran el nombre de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Son 10 mandamientos, solamente leí 3. Pero todos ellos, ese conjunto es un pacto completo, no es parcial, o sea, es pleno. O lo cumples todo para recibir bendición, o te vas a engañar a ti mismo por creer que cumple con uno y con otros no. De manera que mientras en la oscuridad abunda plenitud de confusión, o decirlo otra vez, mientras que en la oscuridad abunda plenitud de confusión, en la palabra de Dios y en su obediencia hay plenitud de orden. Entonces usted decide si participa de las obras de las tinieblas, creyéndose que pues, eso son cosas que son inofensivas, eso ya es cultural. Eso es bonito ver los nenes disfrazarse de esto, de aquello, de qué sé yo qué. Eso trae plenitud de confusión. Porque son cosas que nacieron de la oscuridad. Entonces, salud. Por lo tanto, podemos caminar en la plenitud de Cristo cuando abrazamos la palabra de Dios y decidimos obedecer esa plenitud de orden que hay en la obediencia y en la palabra de Dios. Por eso es que hoy comenzamos el mes de octubre afirmando que nuestra vida ha de regirse por la verdad de Dios y no por la superstición ni la práctica de festividades paganas. Que muchos participan de ellas porque creen que es una tradición inofensiva y nada más. Y una buena frase para adoptar este mes debe ser: donde hay obediencia, no hay lugar para las tinieblas. Piense bien en eso, apúntelo. Donde hay obediencia, no hay lugar para las tinieblas. Porque donde hay desobediencia, le abrimos las puertas al reino de las tinieblas para que vengan a hacer con nosotros lo que nos da la gana, lo que les da la gana a ellos. Por eso Jesús dijo en Mateo 12:30, y escuche bien lo que voy a decir ahora. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso implica que no podemos abrazar una postura neutral. Jesús está dejando claro que no se puede ser un observador pasivo en nuestra relación con Dios. O estamos en su contra o estamos a favor. En buen español, no podemos estar con un pie afuera y otro en el reino y otro afuera en el mundo. Hay que definirse, hermano. Usted o se peina o se hace jolo. Josué dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que Dios quiere, que usted se comprometa ahora, en este momento. Recoger se refiere a trabajar con Jesús, a difundir su mensaje, a seguir sus enseñanzas y a abrazar su reino, y sobre todo a ser obediente, a ser manso y a ser humilde como Cristo lo fue. Eso es recoger. Desparramar significa lo opuesto: oponerse, sabotear o ser indiferente
Lo que va en contra de la unidad y el crecimiento al propósito divino. Dios dice obediencia y usted dice, eso no es nada malo. Una pajita que le cae a la leche. Yo me arrepiento mañana. Yo no le deseo mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo no veo nada malo en eso. Eso es un simple disfraz. Unos dulcecitos que van y recogen. Usted quiere que su niño coma dulces en este mes, vaya a Publix y cómpreselos o a la tienda y se los da y ya está. Y llévelo a la iglesia. Hay muchas iglesias que dan festivales de otoño para niños, precisamente con ese propósito, sacarlos de esa mentalidad, tanto primeramente a los padres y después redirigirla a los niños. Porque la persona que no colabora con la cosecha de personas y de buenas obras para el reino, su pasividad contribuye a la dispersación, al caos, a la pérdida de lo que Jesús nos ha ordenado. O andamos en la luz o andamos en las tinieblas. O andamos coqueteando con las tinieblas. Lo cual no nos permite caminar en la plenitud de Cristo. No mostramos madurez espiritual. Lo segundo que nosotros necesitamos para caminar en esa plenitud de Cristo es prueba y fidelidad. Apocalipsis 2:10 dice, tendréis tribulación por 10 días. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por medio de las 10 plagas que el pueblo de Egipto sufrió, Dios no solamente le mostró ese poder al pueblo de Egipto para que eventualmente tuvieran que dejar ir a su pueblo, sino que le mostró a su pueblo quién era Él. Ustedes han escuchado de mí. Están esperando una promesa que yo le di a su padre Abraham, pero ustedes nunca me han conocido. Se han convertido como ellos mismos, pero son mi pueblo escogido. Y cuando ellos vieron esas 10 plagas, yo no me quiero imaginar cómo esa gente temblaron, viendo a sus amistades. Porque imagínense, 400 años viviendo allí. Ellos tenían que tener amistades de egipcios buenos, a pesar de que vivían en esclavitud. Ellos tenían que tener amistades íntimas. Y los vieron sufriendo esas 10 plagas. Y a ellos no les pasaba nada. Imagínense en la opinión que ahora tendrían de Dios. Y eran tan cabeciduros que después de haber cruzado el mar Rojo, empezaron a maldecir a Moisés y a decirle, para esto nos traíste aquí, para que nos matara ahora el ejército. Se olvidaron rápidamente de aquellas 10 plagas. Es necesaria la prueba. Porque la prueba, dice la palabra, que produce paciencia. Y la paciencia produce perseverancia y la perseverancia fe. No sé si lo dije en el orden correcto, pero lo dice. De manera que octubre nos puede traer presión cultural. Nos puede traer algunos miedos, inseguridad, distracciones, tentaciones. Pero ese número 10 nos recuerda que la prueba tiene un límite y tiene un propósito. La plenitud de Cristo la obtenemos cuando no cedemos a la cultura que promueve el miedo, cuando no cedemos al oculto, a la superstición, a lo pagano, a la brujería, cuando no somos partícipes de supuestas tradiciones inofensivas. Porque la gente no entiende las consecuencias en el mundo espiritual que estas cosas causan. Y no tengo tiempo para entrar en ese aspecto. Las consecuencias que tienen en el mundo espiritual estas cosas cuando nosotros nos hacemos partícipes de ellas. Las puertas que le abrimos al mismo infierno. Cosas que parecen inofensivas. Alabado el nombre de Cristo.
Entonces, amados, permanezcamos firmes, sabiendo que la victoria ya fue asegurada en Cristo, y así podremos nosotros mostrar madurez espiritual. Y lo tercero que necesitamos para caminar en la plenitud de Cristo, amado, es ejercer autoridad y practicar mayordomía. Autoridad, Jesús dijo en Lucas 10:19 que Él nos dio autoridad sobre serpientes y escorpiones. Por lo cual nosotros no estamos para tenerle miedo al reino de las tinieblas. Yo he visto gente que cuando alguien se manifiesta en términos demoníacos, como que se pone medio rebelde y parece que tiene un demonio por dentro, tú ves personas de supuesta fe, de lejito. Yo no le toco. Yo me acuerdo de un pastor, una pastora, cayó una muchacha al lado mío que parecía una culebra revolcándose así. Y empezó a hacer juicios y cuestiones, y ella desde el altar le dijo: te callas la boca, que aquí tú no me vas a interrumpir hasta que yo termine el mensaje. Y allí se quedó encorvada. Y ella siguió su mensaje como si nada. Cuando terminó, oró, despidió al resto de la congregación y fue allá y le dijo: te reprendo en el nombre de Jesús y la dejas libre. Y esa autoridad hizo que aquella muchacha se sacara un grito y quedó libre. Quedó libre. Y era una de las que cantaba en el coro de la iglesia. Y tenía un demonio que la molestaba por dentro. Autoridad, por lo cual nosotros no tenemos que tenerle miedo al reino de las tinieblas, porque tenemos la autoridad de Cristo con nosotros. Pero no podemos ser partícipes de las cosas de las tinieblas, porque eso nos resta a esa autoridad. O sea, comprometemos la autoridad divina cuando cedemos a esas pamplinas. Y eso hasta pegó. Es una de las implicaciones que tiene cuando nos hacemos partícipes de estas tonterías. Porque si Cristo venció la muerte en la cruz, ¿qué hacemos nosotros celebrando muertes con estas festividades? Y si comprometemos la autoridad que nos ha sido dada, ponemos en compromiso la plenitud de Cristo. También tenemos que ejercer mayordomía. Este principio se fundamenta en reconocer que todo es de Él. Todo lo que nosotros tenemos, esta casa que yo tengo, esos carros que yo tengo, todo le pertenece a Dios. Porque ese carro fue construido con unos materiales que salieron de la tierra. Y la tierra la creó Dios, por lo tanto, eso es de Él. El plástico salió de animales que vivieron millones de años atrás, se descompusieron, se convirtieron en petróleo. Y de allí sale el plástico. ¿Quién creó eso? Dios lo creó. Hasta la sabiduría para poder llegar a diseñar esos automóviles, Dios lo creó. Todo esto, todo le pertenece a Dios. El dinero que tenemos en el banco, eso le pertenece a Dios, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él nos dio la capacidad para poder ejercer una función en un trabajo y nos pagaran por eso. Eso le pertenece a Dios. Nos dio la salud para poder trabajar. Todo le pertenece a Dios. Entonces, por medio de las ofrendas, de las limonas y del diezmo, es el medio que Dios estableció para que nosotros practicamos el principio de la mayordomía. Para que no hagamos de eso un Dios. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Usted no lo cree? ¿Está bien? Yo lo creo, la pastora y yo lo creemos y vivimos en bendición. Cuando creemos que se acabó el aceite en la jarra, nos acordamos que tenemos un aceite por dentro que se llama el Espíritu Santo y confiamos en ese aceite y lo vertimos y se sigue llenando.
el cántaro la jarra se sigue llenando, como le pasó a la viuda. Cuando damos a Dios lo primero, testificamos que ningún espíritu de escasez ni de temor gobierna nuestra casa. Entonces, ¿cómo somos buenos mayordomos? Entregándole a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos. Cuando nosotros ponemos eso al servicio de Dios, somos buenos mayordomos. Por eso es necesario trabajar en el reino de Dios. Poner nuestras habilidades al servicio del reino. Y dar de nuestros recursos la parte que a Dios le corresponde. Esta mentalidad de reino, o sea, esa actitud nos abre las puertas de la bendición y cierra las puertas de las tinieblas. Y con la tiniebla viene la escasez, viene la pobreza, viene la maldición. Y esa mentalidad es la que nos lleva a la plenitud de Cristo, porque mostramos madurez espiritual. Entienda esto, amado, en Cristo, Cristo es nuestra plenitud perfecta. Ese es el modelo. Colosenses 2, del 9 al 10 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Si usted vive en esa plenitud, está completo, no necesita nada más. De manera que el verdadero 10 es Jesús mismo, la plenitud de Dios en nosotros. Cuando usted se acuerde de este mes de octubre, el mes 10, acuérdese de Cristo. De modo que ninguna festividad de miedo puede competir con la luz que llevamos en Cristo. Dios nos está haciendo un llamado en esta noche, nos está haciendo una invitación a consagrar este mes para Él. De modo que allí donde usted se encuentra, para terminar, diga conmigo, repítalo conmigo. Señor, te entregamos este mes de octubre. Que tu luz gobierne nuestra casa, nuestra iglesia, gobierne nuestra ciudad, gobierne nuestro condado, gobierne nuestro estado y nuestro país. Que gobierne todo el mundo. Rechazamos el temor, proclamamos la paz en Cristo y la obediencia a tu palabra. De manera que recuerde durante todo este mes de octubre que el 10 no es de las tinieblas, el 10 es de Dios, es plenitud, es prueba superada y victoria en Cristo. Y no olvídese de las decoraciones, olvídese de las cosas que ve en los patios de la casa. Vea a Cristo manifestado cada día de este mes y dele gloria a Dios por ello. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nunca llega atrás vacía y que cumple con el propósito por el cual es enviada, Señor. Venimos en contra de todo plan del enemigo, de todo temor al mundo de las tinieblas, reconociendo que en Cristo tenemos la autoridad sobre todo aquello, Padre, que se opone a la obra tuya, Padre Santo. Bendecimos la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje y que lo van a escuchar, Señor. Declaramos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, es sobre cada uno de nosotros. Amén. Amado, recuerde que si usted quiere adorar y alabar el nombre de Dios por medio de los diezmos y de las ofrendas a este ministerio, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM, y por Zelle lo puede hacer al 321-437-1600. 321-437-1600. Nos vemos el domingo a las 9:30 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Si usted quiere ser partícipe activo de ese servicio, puede estar aquí ya presente a las 9 en punto, donde vamos a adorar y alabar el nombre de Jesús. Y luego comenzamos nuestra transmisión por Facebook Live a las 9:30. Dios te guarde, Dios te bendiga. Buenas noches.